estudiantes, bienvenidos a la semana 2 del curso de agente de viajes. Para hoy vamos a hablar sobre las técnicas para la comunicación eficaz. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite interactuar bien con nuestros clientes, pero ante todo también saber manejar un buen servicio y saber ofrecer nuestros productos. Las personas somos seres sociales, en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestra vida compartiendo con otras personas. Y ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar esas relaciones interpersonales, ya sea con nosotros mismos o con nuestros clientes. Por consiguiente, es importante aprender a entendernos con los otros y a funcionar adecuadamente en nuestras interacciones sociales. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece contacto con el otro, el cual le permite transmitir y mantener una comunicación. En esta clase hablaremos de esas técnicas de comunicación eficaces que nos permiten establecer puentes de comprensión positivos y sin errores que hacen que nuestro mensaje llegue a nuestros clientes. La comunicación es eficaz y efectiva cuando entre las personas se produce una buena información. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Para que se dé esto, hay 5 elementos vitales en la comunicación para que ésta se vuelva efectiva. ¿Qué se tiene en cuenta? Primero, hay un emisor, que es la persona que emite el mensaje, que lo envía. El segundo elemento es el receptor, que es la persona o las personas que reciben el mensaje. El tercero es el mensaje, que es el contenido de información que se le envía a esta persona o personas. Y el cuarto, que es muy importante y siempre tenemos que tener en cuenta como agente de viajes, es el canal, que es por el medio en el cual se envía el mensaje. Puede ser por televisión, prensa escrita, internet o radio. Y el quinto es el código, que son esos signos y reglas empleados para enviar un mensaje, como por ejemplo, al enviar una carta se sabe que tiene que haber una presentación, a quién va dirigido, por ejemplo, señor fulano de tal, ESM, cordial saludo. Ese es un código, un protocolo de reglas establecidas empleadas de cómo se escribe una carta. Entre esos elementos también podemos agregar algo muy importante, que es el contexto. ¿Y por qué lo hay que tener en cuenta? Porque es en la situación en la que se produce la comunicación. Siempre tenemos que ser conscientes que nuestro contexto varía de acuerdo a la entonación social a la que estamos viviendo en el momento, lo cual hace que de acuerdo a la situación debemos, si nos entrenamos bien, aprender a adaptarnos y a sobrevivir a nuestros clientes. En las formas de comunicación humana encontramos que estas se agrupan en 2 categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere a las palabras que usamos y a los tonos de nuestra voz, ya sea que hablemos en voz alta, que significaría como si estuviéramos gritando, o que hablemos en tonos bajitos o tonos medios. La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se pueden citar como los más importantes
el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de las manos y de los brazos, así como la postura y la distancia corporal. Pese a la importancia que le solemos dar a la comunicación verbal, nuestras conversaciones y comunicaciones en un porcentaje del 80% se realiza de forma no verbal. Para una comunicación eficaz, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. Muchas de las dificultades en la comunicación se debe a que estos mensajes se contradicen. Muchas veces nuestras palabras no coinciden con lo que muestra nuestra comunicación no verbal. Por ejemplo, un hijo le entrega a su padre por cumpleaños un regalo. Le gusta, pero dice, hijo, que no le gusta por tu regalo. ¿Qué estamos viendo ahí? Que la comunicación es valiosa, porque el gesto del estado de padre no coincide con las gracias por la apreciación del regalo. La importancia de la comunicación no verbal es muy imprescindible en nuestro trabajo como agente de viajes, porque es la que permite establecer esa conexión vital con nuestros clientes y saber llegarles con nuestro mensaje, y también para interpretar qué es lo que ellos nos quieren mostrar. Por eso es de vital importancia tener el contacto visual, mantener una buena postura y saber interpretar los mensajes que nos llegan. En los momentos en los que no nos podemos presentar frente a frente con un cliente, debemos de prestar especial importancia al manejo de nuestra publicidad o de presentación escrita, ya sea por medio de los colores, la entonación de los videos, en los tonos de voz, las imágenes, y buscar esas palabras adecuadas que nos representen o que hagan hablar nuestra foto del lugar. Algunas de las estrategias en la comunicación que podemos emplear como agente de viajes es la escucha activa. Es uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo, porque no todo el mundo sabe escuchar. La falta de comunicación en la que se sufre hoy en día se debe a gran parte en que no sabemos escuchar al cliente. A veces estamos más pendientes de producir nuestras emisiones o de estar enfocados en el mensaje que queremos dar, que se pierde la esencia de la comunicación y no se comparte con el cliente, y el no saber escuchar no nos permite establecer qué necesidades nos están pidiendo ellos que trabajemos. Existe la creencia errónea que se escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere de un gran esfuerzo, y es un esfuerzo superior al que se hace al hablar, y más aún al que se hace el de escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero ¿qué es realmente la escucha activa? La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista de la persona que tenemos al frente. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Existen grandes diferencias. Oír es simplemente percibir las vibraciones de sonido que llegan a nuestro oído interno, mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a las palabras que escuchamos de nuestro interlocutor. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo a la persona que se está expresando directamente, sino también de entender sus sentimientos o las ideas que está pensando, lo cual nos permite entender a esa persona y crear con ella una empatía que nos permite formar a largo plazo un buen negocio. ¿Qué elementos facilitan la escucha activa? La disposición psicológica que tenemos al entablar nuestra comunicación con nuestro cliente, nuestro contacto visual, nuestra postura, nuestro tono de voz, y también al expresarle en común interacción
que estamos escuchando lo que él está hablando, así como por ejemplo decimos sí, ¿verdad? O de parafrasear y repetir lo que él nos está, para afirmar lo que él nos está hablando. También tenemos que tener en cuenta que hay elementos que debemos evitar en la comunicación o la escucha activa, como es, por ejemplo, no distraernos para así no perder la intención del mensaje, el no interrumpir, porque podemos dejar a medio o acabar con la idea de interlocución que nos estaban hablando, o no ofrecer ayuda a soluciones prematuras o terminar la comunicación que nos está dando nuestro emisor o receptor, y a no rechazar lo que el otro esté sintiendo. Por ejemplo, que te dice, no, me estoy sintiendo mal, y nosotros le respondemos, no te preocupes, eso no es nada. Entre los elementos de la comunicación de escucha activa tenemos la siguiente. El primero, mostrar empatía. ¿Qué significa eso? Ponernos en los zapatos del otro y tratar de entender el mensaje que se nos está transmitiendo. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre debamos de estar de acuerdo con la comunicación o el mensaje que se nos está dando. El segundo, parafrasear. Este concepto es muy importante porque permite verificar y decir con nuestras propias palabras lo que el emisor nos está comunicando. El tercero son las palabras de refuerzo, que pueden definirse como un halago o un cumplido, o aquellas palabras que refuerzan el mensaje del discurso que se nos está emitiendo. Y por último está el resumir, que mediante esta habilidad le estamos comunicando a nuestro emisor la información que hemos percibido y nuestro grado de comprensión del mensaje que nos está dando, ya sea para reforzar o para aclarar lo que estamos entendiendo. Al igual que la escucha activa, tenemos otras habilidades de comunicación que nos permiten conectarnos mejor con los demás. Estas técnicas o comunicación y habilidades las vamos desarrollando a medida que vamos cogiendo más experiencia en nuestro ámbito empresarial, al igual que en nuestras relaciones interpersonales. Entre esas tenemos evitar las etiquetas, discutir los temas uno en uno, no ir acumulando emociones ni temas negativos, no hablar del pasado o de las experiencias mal pasadas con nuestros clientes, o no hablar mal de la competencia, ser específico en nuestra información y muy concisos, evitar las generalizaciones porque a veces se nos desvían la información o se nos pierde el mensaje, ser breve para no estar repitiendo y divagando en la información, y ante todo, como mencioné anteriormente, elegir el contexto adecuado para entablar una buena comunicación con nuestro cliente, pero ese contexto lo escogemos de acuerdo al perfil que tengamos de nuestro cliente o de las experiencias anteriores de cómo lo hemos conocido. ¿Qué tenemos en cuenta en esto? El ambiente. En el ambiente tenemos en cuenta el lugar, el ruido que hay, el nivel de intimidad de la persona, ya sea que lo veamos en su lugar laboral o fuera de ese contexto. También la forma de hablar, el contexto, si vamos a criticar o vamos a pedir explicaciones o si simplemente vamos a dar una información. Tenemos que tener en cuenta el contexto, en qué momento vamos a elogiarlo. Si se ha comenzado una discusión, tener en cuenta de cómo escapar de ese contexto o cómo salir airosos, siempre respetando la opinión de ese interlocutor. ¿Por qué se ha hablado todo esto referente a que es imprescindible o importante trabajarlos como agente de viaje?
porque a veces como guías o como agentes vamos a recibir preguntas o mantener conversaciones con nuestros clientes que pueden ir desde algo muy específico hasta muy generalizado. Y entonces ahí es de tener en cuenta y de vital importancia mantener un buen conocimiento y mantenernos informados para saber entablar una conversación. A veces hay algo que se llama improvisación, pero hasta para ser un buen improvisador hay que estudiar. Tenemos en cuenta que la comunicación eficaz es imprescindible también en nuestro trabajo, porque no solo nos vamos a comunicar con nuestros clientes, también tenemos que comunicarnos con nuestros colegas, con personas que circulan a nuestro alrededor y con personas que tienen cargos superiores al nuestro. Lo que nos muestra, para finalizar, que nuestras habilidades en comunicación son excelentes para nuestra presentación y nuestro buen trabajo.